Antes de que existieran los chefs con estrella Michelin, antes de que el sabor umami se pusiera de moda, y mucho antes de que alguien pensara en ponerle aguacate a todo, existió el antiguo Egipto. Una civilización gloriosa, sí, pero también una fábrica de platos que harían vomitar al mismísimo Ramsés. Y hoy vas a descubrir los 7 alimentos más repugnantes que los egipcios comían para sobrevivir. Algunos son tan asquerosos que te harán mirar con cariño esa ensalada aburrida que dejaste en la nevera. Así que si te gusta la historia contada como nadie se atreve a contarla, cruda, dramática y con un toque de sarcasmo mortal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de texto. Y no querrás perderte ni un solo bocado. Prepárate, porque este viaje al pasado no tiene retorno, ni estómago débil que lo aguante. Imagina que te despiertas en el antiguo Egipto. El sol ya está rajando las pirámides y tú, un humilde campesino o quizás un obrero del faraón, tienes el estómago rugiendo como un cocodrilo del Nilo. Buscas algo para desayunar y ¿qué te espera? ¿Pan calentito? Un par de dátiles jugosos, quizá un trozo de carne bien cocida. No, te espera sopa de patas de buey fermentadas al sol durante 3 días. Bienvenido al menú de supervivencia egipcio. Porque sí, aunque los papiros antiguos estén llenos de jeroglíficos hermosos, no hay forma poética de describir la desesperación que llevó a los egipcios a comerse las cosas que vamos a mencionar. Número 1. Pan con moho. Voluntario. En una tierra donde el pan era el alimento básico, los egipcios llegaron a comerlo incluso cuando ya tenía hongos verdes, peludos y amenazantes. ¿Por qué? Porque tirar comida era un lujo de faraones, no de mortales. Algunos creen que incluso lo hacían por sus propiedades medicinales. Claro, porque no hay nada que cure mejor una infección que un trozo de pan que parece una alfombra de musgo. Buen provecho. Número 2. Pescado seco. Y después remojado. Suena inofensivo, pero no lo es. Imagina pescado seco, con moscas incluidas, colgado al sol del desierto, y luego, sumergido en agua turbia antes de comerlo. ¿Refrescarlo? No, rehidratarlo con bacterias del Nilo. ¿Sabor? Una mezcla entre tristeza y pantano. ¿Nutritivo? Sí, si sobrevives a la intoxicación. Pero ellos lo hacían, porque cuando el grano escaseaba, todo lo que nadaba, picaba o respiraba cerca del agua era candidato a caer en la olla. Y si el pescado venía con gusanos, bueno, más proteína. La dieta egipcia no era solo exótica, era un acto de valentía diaria. Y aún estamos empezando. Aquí, entre las arenas del desierto y los templos sagrados, el hambre no entendía de jerarquías. Un obrero podía pasar días comiendo solo cebollas, y no por gusto, sino porque eran fáciles de almacenar, creían que daban fuerza, y bueno, porque no había otra cosa. Pero no entra en esta lista porque una cebolla no es repugnante, hasta que la combinas con lo que viene a continuación. Porque lo que sigue no es un plato, es una advertencia. Imagina una olla grande, negra por fuera del hollín, hirviendo a fuego lento. Dentro, un caldo denso, con un olor que haría llorar hasta a la esfinge. Ingredientes: patas de buey, cartílagos, trozos de piel, posiblemente con pelo incluido, y especias si tenías suerte. El problema no era solo la mezcla, sino el proceso. Las patas se dejaban fermentar durante varios días al sol antes de cocerlas. La idea era ablandar el tejido, y de paso generar una colonia bacteriana digna de un templo del horror microscópico. Este tipo de sopas se usaban para alimentar a los trabajadores que construían los monumentos que hoy admiramos. Es decir, las pirámides se levantaron con músculo, sudor y una dieta de descomposición controlada. A diferencia de la imagen estética que tenemos del antiguo Egipto, con sus oros y sus deidades, la vida cotidiana era otra historia. La dieta era funcional, no placentera. Era supervivencia pura. Comer no era un deleite, era una necesidad visceral y muchas veces asquerosa.
Pero detente un momento y piensa. En una civilización sin refrigeración, sin higiene moderna, sin control de plagas, ¿realmente tenías muchas opciones? Todo se secaba, se fermentaba o se ahumaba. Lo fresco era un lujo efímero, lo repugnante, una constante, y lo que hoy nos daría arcadas, para ellos era un festín. También hay que hablar del pan de emergencia, una masa rápida, hecha con harina de lo que se pudiera moler, incluyendo semillas viejas, restos de grano ya fermentado y a veces arena. Sí, arena. El pan egipcio era tan vasto que desgastaba los dientes, literalmente. Se han encontrado cráneos con dentaduras deterioradas por comer pan que era más lija que alimento. Y cuando ese pan se ponía duro, no se tiraba, se rayaba, se rehidrataba, se convertía en gachas o se mezclaba con cebolla, ajo y un poco de aceite de ricino. El resultado era un puré agrio, grumoso y altamente explosivo para el sistema digestivo. Muchos papiros mencionan rituales de ofrendas a los dioses con comidas que, seamos honestos, probablemente eran mejores que las del pueblo. Ellos, los de arriba, los sacerdotes y faraones, tenían acceso a carne fresca, frutas importadas, dulces con miel. Pero el resto sobrevivía como podía. Y lo que para unos era un asco, para otros era esperanza. Volvamos al pescado. Algunas variedades se secaban en capas gruesas y se enterraban en arena caliente para que se conservaran. Pero, sorpresa, al desenterrarlas, muchas veces el calor había cocido de forma desigual el pescado, creando un manjar por fuera y una ruina interna. Algunos hasta fermentaban intencionadamente, una especie de proto-sushi maldito, y los comían como única fuente de proteína durante semanas. Los huesos se sacaban a mano, si es que se sacaban, y si no, al estómago directo. La digestión era, literalmente, un campo de batalla. Pero esto no es solo una lista de rarezas históricas. Es un recordatorio brutal de lo que significa adaptarse. Porque los egipcios, con todo su conocimiento astronómico, arquitectónico y médico, no podían controlar la sequía, las plagas ni las hambrunas. Y cuando el Nilo no daba, la comida se convertía en una ruleta de la suerte. Algunos papiros incluso relatan cómo, en épocas de crisis, se recurría a recolectar restos de comida del suelo de los templos o a robar ofrendas a los muertos. No por sacrilegio, por hambre. El egipcio común sabía que su comida no era bonita. No había presentaciones ni platos elaborados. Era lo que hay. Si el pan tenía moho, lo raspaban. Si no, lo comían igual. Si el pescado olía raro, era señal de que ya estaba hecho. Y si una sopa tenía gusanos, bueno, alguien diría que eso era suerte. En resumen, la cocina egipcia de supervivencia no es para estómagos sensibles. Es un viaje a la parte menos glamurosa de una de las civilizaciones más admiradas de la historia. Pero también es una muestra del ingenio humano, de la voluntad de seguir adelante, aunque eso signifique cenar sopa de patas fermentadas o pan con sabor a cueva húmeda. Y si esto te parece mucho, espera a que lleguemos a los siguientes 5 alimentos, porque la verdadera pesadilla culinaria del antiguo Egipto apenas comienza. Y número 3. Excremento de cocodrilo. No es un error. Antes de que te lleves la mano a la boca con horror o a la frente con incredulidad, debes saber que sí. Los egipcios encontraron usos a casi todo lo que salía de un cocodrilo. El cocodrilo no era solo una criatura temida y sagrada, símbolo del dios Sobek, sino también una fuente de medicina, aparentemente. Aunque hoy se asocie más con rituales medicinales y métodos anticonceptivos, si usaban estiércol como protección, digamos, hay registros que sugieren que también se lo usaba seco y procesado como parte de ciertos remedios que acababan accidentalmente, o no tanto, siendo ingeridos. Imagínate a un médico egipcio preparando su pócima con ingredientes exóticos, raíces molidas, pétalos de loto y un toque de popó de cocodrilo. Dicen que es para equilibrar los humores, pero no solo se trataba de medicina. En algunos rituales de purificación interna,
lo que hoy llamaríamos una limpieza de colon o detox, los egipcios ingerían preparados con materia fecal animal, creyendo que así expulsaban enfermedades del cuerpo. El concepto de limpieza por dentro era literal, tragarte la enfermedad y también el remedio. En los papiros médicos como el de Ebers, uno de los más antiguos documentos sobre medicina del mundo, hay recetas que incluyen estiércol como ingrediente. Se suponía que tenía propiedades antisépticas, o al menos eso creían. La lógica de la época era distinta. Si algo era poderoso en la naturaleza, como un cocodrilo, entonces todo lo que provenía de él debía contener algo de esa fuerza mística. Así que ya sabes, antes de burlarte del smoothie de kale con carbón activado de tu influencer favorito, recuerda que los antiguos egipcios ya estaban purificándose, con algo mucho más potente. Ironías de la historia. Ellos lo hacían por salud, y tú hoy lo harías por un reto de TikTok. Número 4. Pan de insectos. Sí, otra vez pan, pero esta vez con un extra de proteína que ni el gimnasio egipcio podía ofrecer. Si el pan moderno puede ser integral, con semillas, con nueces o incluso con pasas, el pan egipcio podía llevar escarabajos, gorgojos y todo tipo de bichos sin necesidad de etiquetas. Los graneros en Egipto eran sitios propensos a infestaciones. Sin pesticidas ni métodos modernos de conservación, el grano almacenado atraía a toda clase de criaturas diminutas, insectos que se alimentaban del trigo y lo contaminaban. Y claro, ¿qué hacían los egipcios? ¿Limpiar el grano? ¿Tirar el pan? Por supuesto que no. Lo molían todo junto. El resultado era un pan con un toque crujiente inesperado, una textura terrosa, con notas de tierra, alas y quizás un poco de exoesqueleto tostado. Algunos arqueólogos han analizado restos fosilizados de pan encontrados en tumbas y han identificado componentes insectívoros tan evidentes que más parecía una ofrenda a Anubis que un alimento para humanos. Y sin embargo, era común. Se comía todos los días. En Egipto, el hambre no daba lugar a la repulsión, solo al crujido. Y no olvides que para ellos, eso era normal. El problema eras tú, con tus estándares modernos y tu miedo a una mosca en la ensalada. La verdad es que, aunque nos parezca repugnante, ese pan, accidentalmente entomológico, era una fuente de proteínas adicional. Sin saberlo, los egipcios estaban aprovechando una dieta que hoy calificaríamos como sostenible. ¿Quién ríe ahora? Número 5. Algas podridas del Nilo. No confundir con sushi ni con superfoods. No, esto no era espirulina ni nada que pondrías en un smoothie. Se trataba de algas recogidas en las orillas del Nilo, cuando el río bajaba su nivel y dejaba atrás esa capa verde y viscosa que hoy ni un pato querría. Imagina el escenario. El Nilo desciende tras su crecida anual. En las orillas, donde el agua antes cubría la tierra, quedan charcos, barro, restos de peces muertos y, por supuesto, montones de algas en proceso de descomposición. Para nosotros, eso sería un foco de bacterias. Para los egipcios, era una oportunidad culinaria. Recolectaban esas algas y las secaban al sol, las trituraban y luego las mezclaban con harina, si había, o con restos de pan duro, cebolla o incluso legumbres fermentadas. El resultado era una especie de pastel o torta salada. Se decía que el sabor era una mezcla de barro, pescado muerto y desesperación. Y, sin embargo, cumplía su función: alimentar. Porque cuando vives bajo el sol ardiente, construyendo tumbas eternas para dioses humanos, necesitas energía, aunque venga de una masa verde que parece sacada de una cloaca sagrada. En épocas de escasez, las algas eran uno de los últimos recursos, y por escasez nos referimos a tiempos en los que ni siquiera los insectos se acercaban al pan, cuando los restos de pescado eran solo espinas, y cuando la única verdura verde a la vista tenía el olor de un pozo estancado. Las algas del Nilo eran un último recurso, pero eran un recurso. Hoy sabemos que muchas algas tienen propiedades nutritivas sorprendentes. Son ricas en minerales, vitaminas y proteínas.
pero no eran las mismas que encontramos en tiendas naturistas. Estas eran silvestres, recolectadas sin ningún tipo de control, y probablemente compartían hábitat con todo tipo de bacterias y larvas. ¿Delicioso? No. ¿Seguro? No tanto. ¿Necesario? Absolutamente. Así era la vida en el antiguo Egipto, sin refrigeradores, sin cocinas industriales, sin delivery ni influencers recomendando lo más orgánico del momento. Si algo podía ser comido, o al menos no matarte de inmediato, se comía. La línea entre la necesidad y el asco era tan delgada como un hilo de papiro. Número 6. Ranas secas. Enteras. Bienvenidos al corazón de una dieta que combina necesidad, ingenio y una buena dosis de valentía estomacal. Porque si alguna vez pensaste que el antiguo Egipto era solo oro, papiros y dioses con cabeza de animal, prepárate. Vamos a hablar de algo que haría llorar al chef más intrépido: las ranas secas. Enteras. En un mundo sin refrigeración, sin neveras mágicas ni hielo artificial, la conservación de los alimentos era un verdadero arte, o un acto de desesperación. Y en ese escenario reseco, caluroso, donde el Nilo era tanto la salvación como la condena, las ranas pasaron de croar en los charcos a croar en el menú. No eran mascotas ni presagios de lluvia. Eran proteína pura, disponible en cantidades y sobre todo, gratis. Capturarlas no era tarea sencilla. Había que salir al amanecer con redes rudimentarias tejidas de lino o simplemente con las manos y esperar cerca de los márgenes del río a que estos pequeños anfibios dieran el salto equivocado. Una vez atrapadas, se las colocaba directamente al sol. Y no se las despellejaba, ni se les quitaban los órganos, ni se les daba un toque gourmet. Se secaban enteras, con todo. Ojos saltones, piel húmeda, patas temblorosas. Cada centímetro de rana era conservado bajo el fuego inclemente del sol egipcio. ¿Qué se hacía con ellas una vez deshidratadas? Pues aquí entra la parte más intrigante o aterradora, según tu nivel de tolerancia. Las ranas secas podían comerse directamente, como si fueran un snack. Imagina a un campesino egipcio, trabajando bajo el sol, sacando de su bolsa una pequeña rana seca y llevándosela a la boca como quien se come un dátil. No era un capricho, era supervivencia. El sabor, probablemente indescriptible. Una mezcla de cuero, barro, charco seco y desesperación. Pero cuando tu alternativa era comerte tus sandalias, la rana seca parecía un manjar. Algunas veces, en cambio, las trituraban. Las machacaban hasta convertirlas en un polvo grueso terroso y lo añadían a guisos espesos o sopas oscuras, donde el sabor de la rana se mezclaba con otros ingredientes igualmente impactantes: cebollas, fermentadas algas del Nilo, granos mal molidos y, por qué no, un poco de pan con insectos para darle textura. Esta sopa no se servía en banquetes faraónicos. Era comida de los que trabajaban de sol a sol, de los que no tenían un templo que los protegiera ni una tumba que les prometiera la eternidad. Pero aquí viene la parte más inquietante. Algunas ranas eran venenosas. No todas, claro, pero diferenciar una rana tóxica de una comestible no era fácil, especialmente si ya está seca, arrugada y con un aspecto que grita: «No me comas». Aún así, el hambre no pregunta. El hambre traga. Y muchos lo hacían, porque cuando no hay pan, no hay trigo, no hay fruta ni pescado, comes lo que se mueve, o lo que se movía. También había quienes las utilizaban como medicina. Se decía que ciertas especies, al ser cocinadas con hierbas, podían aliviar fiebres o dolores estomacales. Pero como siempre en la medicina antigua, la línea entre curarte y matarte era delgada como una brizna de papiro. Aún así, los egipcios eran testarudos, y creativos, y profundamente prácticos. Cada rana contaba. En algunos hallazgos arqueológicos se han encontrado restos de lo que parecen ser estas ranas secas en vasijas selladas, enterradas junto a cuerpos de obreros o artesanos. ¿Comida para el más allá? ¿Remedios?
¿O simplemente el equivalente egipcio de un snack para el camino eterno? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que, para muchos, estas criaturas pequeñas eran una de las pocas fuentes de proteína accesible y abundante. Y aquí vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Cuánto estarías dispuesto a comer si tu vida dependiera de ello? ¿Hasta dónde llegarías si no tuvieras opciones? ¿Si tu mesa estuviera vacía y el estómago rugiera más fuerte que tus principios? Porque esa era la realidad diaria para miles de egipcios que vivían lejos del lujo de los templos y las cortes reales. La realidad de quienes construyeron las pirámides con el estómago medio vacío y las manos llenas de polvo. La historia de las ranas secas del antiguo Egipto no es solo una anécdota grotesca. Es un testimonio de la resiliencia humana, de la lucha cotidiana por sobrevivir, y también una lección de humildad, porque lo que hoy nos provoca asco, ayer fue sustento, y lo que hoy rechazamos, en otros tiempos fue agradecido con lágrimas en los ojos y pan mojado en sopa de rana. Número 7. Cerveza. De pan podrido. Ahora bien, si pensabas que después de las ranas secas la historia no podía ir a peor, es porque aún no conoces la cerveza egipcia. Ah, la cerveza. Esa bebida dorada, burbujeante, que hoy asociamos con el ocio, el fútbol y los fines de semana. Pero en el antiguo Egipto la cerveza era otra cosa. Era vida, literalmente. Y no porque fuera deliciosa, sino porque era más segura que el agua del Nilo, y porque daba energía suficiente como para levantar piedras que pesaban toneladas. Ahora, vamos al grano, nunca mejor dicho. La cerveza egipcia no era lo que tú llamas una rubia bien fría. No tenía gas, no tenía espuma, no tenía ese sabor refrescante que uno espera. Tenía, en cambio, pan podrido, mucho pan, porque los egipcios elaboraban su cerveza a partir de trozos de pan descompuesto que se dejaban fermentar con agua. Sí, agua del Nilo, cargada de bacterias y quién sabe qué más, y levaduras naturales que nadie controlaba. La mezcla se dejaba reposar en vasijas grandes de barro. El resultado, una sopa tibia, espesa, turbia, que más que bebida era un puré alcohólico. Pero lo más impactante era su textura. Imagina tomar una sopa donde flotan trozos de pan, larvas, hongos y burbujas fermentadas. Una bebida con cuerpo, en el sentido más literal. Esta cerveza no se servía en jarras elegantes. Se bebía con pajillas de caña, probablemente el primer uso registrado de algo similar a una pajita, para evitar tragarse los trozos más sólidos. Ingenioso, sí, pero el sabor... Bueno, dejémoslo en adquirido. Y aún así, todos la bebían. Campesinos, albañiles, obreros de pirámides, mujeres, ancianos e incluso niños. Sí, los niños egipcios tomaban cerveza. No porque fueran fiesteros en miniatura, sino porque el agua era peligrosa y la cerveza, gracias al proceso de fermentación, eliminaba parte de las bacterias. Era una forma de sobrevivir. Era alimento líquido. Desayuno, almuerzo y cena en una sola vasija. La cerveza egipcia también tenía un componente ritual. Era ofrecida a los dioses, especialmente a Osiris, el dios de la agricultura y la vida después de la muerte. En muchos templos se preparaban grandes cantidades de esta bebida para las ofrendas. ¿Dioses con gusto refinado? No, precisamente. Pero como todo en Egipto, incluso lo repugnante podía tener un sentido espiritual. Ahora bien, no pensemos que solo bebían esta mezcla en tiempos de escasez. No, la cerveza era diaria, masiva, fundamental. Había obreros que recibían parte de su paga en cerveza. Había rituales donde la embriaguez era parte de la ceremonia. Y sí, había quien se emborrachaba con ella. Aunque con esa textura, uno imagina que, más que emborracharse, era como tragarse un pantano borracho. La arqueología ha encontrado restos de fábricas de cerveza cerca de complejos funerarios y ciudades obreras. Sitios donde miles de litros eran preparados a diario. Y no era solo para beber, también se usaba en remedios, en limpiezas rituales, en ofrendas y hasta para ablandar pan viejo o disolver hierbas amargas.
Pero ojo, esa cerveza también podía enfermar. El proceso era rudimentario y muchas veces las bacterias se colaban. Disentería, fiebre, vómitos, todo podía venir incluido en la jarra. Pero, otra vez, era eso, o agua del Nilo sin filtrar. Tú eliges. Y lo más increíble es que a pesar de todo esto, los egipcios estaban orgullosos de su cerveza. La mencionaban en sus textos, la ofrecían en sus tumbas, y algunos incluso querían asegurarse de que tendrían suficiente en el más allá. Porque más allá del sabor o la textura, era símbolo de sustento, de fuerza, de vida. Así que ahí lo tienes. Ranas secas enteras y cerveza hecha de pan podrido. No son recetas que verás en un programa de cocina moderno, pero fueron esenciales para mantener viva a una de las civilizaciones más grandes de la historia. Y la próxima vez que te quejes porque tu café está frío o tu sopa tiene un pelo, piensa en el obrero egipcio que empezaba su día con una rana molida en el desayuno y una cerveza espesa como desayuno líquido. Porque si algo nos enseña la historia, es que el hambre es más fuerte que el asco, y que la creatividad humana no tiene límites cuando se trata de sobrevivir. Suscríbete al canal para más historias sorprendentes del pasado. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro. A veces es solo pan fermentado con tropezones.